Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos una vez más de estar aquí con ustedes. Les pedimos una vez más disculpas por los problemas técnicos que tuvimos antes de empezar nuestro servicio, pero gracias a Dios que ya estamos en vivo y les saludamos desde aquí de nuestros estudios Catalina Studios de YouTube, dicen mis hijos. Es emocionante traer la palabra de Dios y hoy vamos a hablar un poco del liderazgo. Si se fijan alrededor del mundo, si hay algo que este mundo necesita hoy día es buenos líderes. Necesitamos líderes como Nehemías. Vamos a hablar sobre el capítulo 2. Vamos a dar un resumen un poquito. Pero necesitamos líderes como Nehemías. Necesitamos líderes como José. ¿Se acuerdan de José en Génesis? Aquí tenemos un José, buen cantante. Necesitamos líderes como Daniel. Necesitamos líderes como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de esos tres personajes? Necesitamos líderes como Pablo, como Pedro, como Juan el Bautista. Necesitamos líderes. Y la pregunta que yo tengo hoy en día y ha estado en mi corazón por varios tiempos es: ¿en dónde están esos buenos líderes? Están escasos. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia que apenas acabamos de empezar tenemos buenos líderes. No es por halagar a unos, pero Dios nos ha dado buenos líderes en esta iglesia. Y antes de empezar, ¿por qué no hacemos una pequeña oración? Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos prestas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque pudimos resolver los problemas técnicos, Señor. Sabemos que fuiste tú, Padre, el que nos estás ayudando, Señor, el que nos ayudas, nos enseñas, Padre. Te pido, Padre, que esta palabra que va a salir de mi boca, Señor, te pido que edifique a alguien, Señor, específicamente. Y como cuerpo de Cristo, Señor, te pido que nos des una palabra a nosotros como iglesia también, Padre, de poder pisar en tus caminos, poder caminar, Padre, en el camino que tú ya has trazado para tus hijos, como decía el salmista, Señor. Muéstrame tus caminos, Señor, y caminaré en ellos, Señor. Te pido que bendigas tu palabra esta noche en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a hablar un poquito del capítulo 2 que Marcelo dio la semana pasada. Y veíamos que Nehemías era el copero del rey Artajerjes, ¿verdad? Ahora, lo que mucha gente no sabe es de que Nehemías no solamente era el copero, Nehemías era consejero del rey también. Y tenían una muy, muy buena relación, porque cuando Nehemías le va a dar el vino al rey, venía con cara triste, dice la palabra de Dios. Y en aquel entonces, los siervos del rey era prohibido, era un crimen capital el estar triste delante del rey. Entonces, Nehemías tenía una relación bastante buena con el rey, que el rey no lo mandó matar, porque la gente perdía su vida si entraba triste delante de la presencia del rey, pero uh, obviamente el rey no mató a Nehemías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, una vez más, Nehemías no solamente era el copero del rey, sino también el consejero del rey. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de que nos han vendido una gran mentira en Estados Unidos, de que tiene que haber una distancia enorme entre el gobierno y la iglesia. Dicen, no podemos, nos dicen la mentira de que no podemos juntar la política con la religión. Y hoy quiero ver unos pasajes en donde Dios no está de acuerdo con esto. Y nosotros como cristianos debemos de seguir el ejemplo que Dios nos dio. Y si van conmigo a 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, no tienen que ir conmigo, se los voy a leer rápidamente. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel
y se volvió a Rama. Aquí vemos cómo el profeta unge al primer rey de Israel. Bueno, no fue el primer rey, ¿verdad? Saúl fue el primer rey, pero el primer rey que Dios escogió. Aquí vemos, si lo quisiéramos parafrasear, gobierno e iglesia trabajando de la par juntos. Y es interesante que después de que Samuel unge a David, después se va a enfrentar contra Goliat. Me encanta cómo la historia progresa y, y hoy en día muchos de nosotros tenemos nuestros Goliaths, ¿no? Nuestros gigantes delante de nosotros. Y si me preguntas si cómo puedo derrotar al Goliat, ¿no? De la adicción, de, del problema que estoy pasando, es importante que busques la unción de Dios. Que es importante que oremos para recibir la ayuda de Dios. Porque la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Su espíritu es el que derrota las barreras, el que rompe el pecado, rompe las cadenas del pecado. Entonces, es importante que busquemos la unción de Dios a través de la oración para lidiar con nuestros problemas. Y una vez más, yendo a los líderes del gobierno y la religión, ustedes recuerdan que los buenos reyes de Israel siempre buscaban a los profetas de Dios, buscaban su consejo para ir a guerra, para no ir a la guerra, buscaban a los profetas para buscar la dirección de Dios. Entonces, lo que hoy quiero enfatizar es de que ya no creamos esa mentira que en Estados Unidos, no sé si en el mundo entero, están pregonando esa mentira de que el gobierno y la iglesia deben estar separados. Al contrario, en la Biblia siempre vemos a los profetas y los reyes caminando de la mano a la par. Y hoy en día necesitamos gobernantes que busquen la dirección de Dios con los profetas, evangelistas, pastores, misioneros. Una cosa de la que me gusta del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, que escogió a su vicepresidente que es cristiano. Me encanta la personalidad de nuestro vicepresidente Mike Pence, porque él siempre dice, soy cristiano antes de ser político, soy cristiano antes de ser republicano y soy cristiano antes de ser vicepresidente. Me encantan las palabras que él dice y mucha gente no sabe esto, pero el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, se reúne una vez por mes con pastores de alrededor de la nación para que oren por él. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían que sí, nuestro presidente, ¿verdad? Tiene muchas fallas. No vengo a hablar de él esta noche, pero sí quiero exponer, ¿no? Lo que sucede en la Casa Blanca, ¿no? Que el presidente se ha rodeado de cristianos en su gabinete. El secretario de Estado, Mike Pompeo, es cristiano. La vocera de la Casa Blanca es cristiana. Hay varios embajadores cristianos y es refrescante ver en Estados Unidos, en los niveles más altos de nuestro gobierno, que el presidente se ha rodeado de cristianos. Eso me encanta. Entonces, ahora sí vamos a leer Nehemías 2:1, un resumen rápido de lo que habló Marcelo la semana pasada. Vemos que en el capítulo 2, verso 1, vemos que Nehemías estaba triste ante el rey. Como dije antes, eso era un crimen, pero Dios le había dado el favor ante el rey y tenían una buena relación el rey y Nehemías. Y es por eso que el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? Y Nehemías le contestó, el verso 3, y dije al rey, viva para siempre el rey, ¿cómo no estaré triste? Mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. En Nehemías 2:4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides?
¿Qué me estás pidiendo? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora esta oración fue bastante corta, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pides? Me imagino que Nehemías empezó a orar unos varios segundos. Am, y me encanta es las oraciones cortas, porque cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, ¿ustedes sabían que toman menos de 40 segundos decir el Padre Nuestro? Es como si Dios nos conociera de que muchos de nosotros no hacemos oraciones muy largas. A veces las oraciones más cortas son las más efectivas, ¿no? Sálvame Dios o socorréame Dios de esa situación. Ah, hoy antes de empezar eh, esta transmisión, oramos oraciones cortas y al parecer Dios nos escuchó, ¿verdad? Porque estamos exponiendo su palabra. Am, ah, Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Nehemías le habría pedido a Dios cuando el rey le preguntó, ¿y qué es lo que pides? La respuesta está en el verso 5. Nehemías oró por gracia, por el favor del rey, y Dios tocó sin duda alguna el corazón del rey. Y todo empezó con una petición de Nehemías. Todo siempre empieza con una oración. Y me encanta cómo Dios contesta la oración de Nehemías. Lo hizo pronto al parecer. Ahora, Nehemías está orando por meses. Aquí vemos la secuencia que va rápido, pero Nehemías, si vemos en las escrituras, Nehemías era un hombre de oración. Y si quieres algo de Dios, la Biblia dice que entremos, vayamos al trono de gracia libremente. Dios espera que vayamos al trono de gracia para alcanzar misericordia y socorro en nuestros problemas. Entonces, me encanta que Nehemías está orando, le pidió a Dios y el rey le dio permiso para ir para edificar los muros de Jerusalén. No solamente le dio permiso, le dio permisos en forma de cartas para los gobernadores. El número 3, le dio protección. Dice el rey que mandó, lo voy a parafrasear aquí, ¿no? A nuestro tiempo, mandó al servicio secreto del presidente con Nehemías, ¿no? Dice que mandó soldados del rey. Y Dios le dio el rey, perdón, le dio la provisión de la madera y todas las cosas que Nehemías iba a necesitar para la construcción del muro. Y Dios, ahora sí, Dios le dio el poder a Nehemías para hacer la tarea que le encomendó. Y cuando Dios nos manda a hacer algo a nosotros, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, nos da los recursos también a nosotros. Dios no ha cambiado, me encanta que Dios no cambia. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos da todo lo que necesitamos. Recursos, protección, provisiones, nos da todo. Entonces no tenemos que preocuparnos por eso. Y ahora sí, voy a entrar al estudio de esta noche después de esta introducción larga. Vamos a Nehemías 2:9. Dice la palabra de Dios: vine luego a los gobernantes del otro lado del río Éufrates, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Nehemías 2:10 dice: pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre que Dios nos manda a hacer algo, va a haber oposición del enemigo. Eso lo tenemos que dar por seguro. Si Dios nos manda a hacer algo, a gente no le va a gustar, al enemigo no le va a gustar. No, eso de ley nos van a tirar dardos, ¿verdad? El enemigo nos va a tirar dardos y la gente se va a burlar de nosotros. Y es triste que a veces recibimos los dardos esos mismos de nuestros hermanos en Cristo. Eso es lo que más duele cuando no nos apoyan, ¿verdad?
eh, pero nuestro trabajo es continuar con la obra del Señor, ¿no? Y orar por nuestros hermanos, orar para que el Señor toque su corazón y se den cuenta que la viña es del Señor, ¿no? A unos nos manda a Garden Grove, a otros en Santana, a otros en Huntington Beach, pero la viña es del Señor, la obra es del Señor y somos hermanos y debemos trabajar juntos. Ahora Nehemías 2:11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, y voy a pausar aquí, 3 días, yo me imagino que Nehemías estaba orando en estos 3 días. Me imagino que estaba buscando el rostro del Señor. Me imagino que estaba diciendo, Dios, dame gracia delante de los hombres. eh, dame el favor, dame las palabras. No, un líder tiene que ser un hombre de oración. La verdad, no hay manera corta de que si Dios te va a usar y no oras, creo que la fórmula Dios ya no las dio y es oración. Tenemos que orar. Alguien dijo que si quieres la unción de Dios, empieza con la oración a Dios y el pasar tiempo con Dios. Lo voy a repetir una vez más, si quieres la unción de Dios, tienes que orar a Dios y pasar tiempo con Dios. Porque no creo que Dios use a alguien que no pase tiempo con Él o que no tenga comunión con Él. No creo que Dios pueda usar a alguien así. O de pronto nos pueden mensajear si Dios usó a alguien que no tenía una vida de oración. Eh, Vamos a leer sus mensajes, ¿verdad? Pero no creo que nadie me escriba, ¿verdad? Pero bueno, por si alguien se atreve. No se atreve. Verso, verso 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Ahora aquí Nehemías está en silencio una vez más. Es importante guardar silencio y no apresurarnos a contar lo que Dios está haciendo en uno o lo que Dios ha puesto en el corazón de uno, sino meditar en lo que Dios te ha hablado y dejar que el Espíritu te guíe a hablar en el momento adecuado. Nosotros somos prontos para hablar, ¿verdad? A la mayoría de nosotros nos gusta hablar, pero Dios nos dio dos oídos y una boca y la tenemos que usar en esa proporción. El buen líder escucha más y habla menos. Entonces aquí Nehemías está ejercitando ese don que Dios le dio de estar en silencio. Y solo es en silencio cuando podemos escuchar a Dios. Porque cuando estamos escuchando ruidos de CNN, que un pastor dijo que son los profetas del diablo, creo que sí, porque nada más dan noticias falsas, ¿verdad? Pero bueno, eh, tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe a hablar en el momento adecuado. En el silencio, cuando podemos escuchar la voz de Dios, nota que dice que yo y unos pocos, Nehemías fue con unos pocos. Dios siempre tiene unos pocos reservados para su obra. Él no ocupa la mayoría. Alguien dijo que los pocos con Dios, esos hacen la mayoría. Me gusta ese dicho que un pastor, no sé quién lo dijo. Los pocos con Dios hacen la mayoría. Yo quiero ser parte de esa mayoría. De los pocos que creen en Dios, que Dios va a usar y está usando para su obra. ¿Cuántos quieren ser parte de esos pocos? Levante la mano ahí en donde estén, en Chile, en Argentina, en Ecuador, de pronto El Salvador, México. Catalina Estudio aquí con nosotros. Verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Aquí Nehemías está estudiando con detalle la gravedad del asunto y sin duda alguna estaba orando para el discurso
que vamos a ver próximamente. Ahora, un buen líder siempre estudia su problema o el proyecto y considera el costo, como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Dice que tenemos que considerar el costo. Los buenos líderes estudian el problema, ven la gravedad de la situación, del problema, y consideran el costo. Verso 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Verso 15, 2:15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por las puertas del valle y me volví. Ahora, en el verso 16 dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías aún no estaba listo para declarar lo que Dios había puesto en su corazón. Esto habla de Nehemías, que era un líder humilde. Ahora, una vez más, nosotros somos muy prontos para hablar, ¿verdad? Si Dios pone algo en mi corazón, queremos ser, eh, queremos estar en las cámaras, ¿no? Y a mí me dijo esto y así me dijo el Señor y muchos, en YouTube, ¿no? Siempre están los predicadores, así me ha dicho el Señor y así me ha dicho el Señor para que se vean más espirituales, pero noten que Nehemías se quedó callado. Eso para mí me habla que Nehemías era un líder humilde. Ahora, si yo hubiese estado no en los zapatos de Nehemías, yo me hubiera tomado una selfie con el rey Artajerjes cerca de un muro, mostrando las cartas, no con el rey. Lo hubiera puesto en Facebook, en el Facebook de Persia, para que todo el mundo se dieran cuenta que Dios a mí me había escogido y les trajera las pruebas de las selfies que me tomé con el rey para que me creyeran. Pero Nehemías no hizo esto. Nehemías se quedó callado. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía bien las escrituras en donde dice que Dios exalta al humilde y resiste al orgulloso. Una característica de un buen líder es que es humilde. Es humilde y sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que ser humildes? Porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y para Dios. Dios es el protagonista, no nosotros. Dios nos libre del orgullo que líderes tienen porque Dios les dio un cargo en algún lugar. La verdad, creo que el orgullo en un líder de Dios no cuadra. La fórmula para que Dios te use, no hay campo para el orgullo, hermanos. La verdad, no hay campo, ni siquiera un milímetro, un centímetro, no hay. Tenemos que ser humildes. Porque una vez más, Dios exalta al humilde, pero resiste al orgulloso. Dios nos libre del pecado del orgullo, hermanos. Verso 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Miren cómo Nehemías se incluye en el problema. Les dice, ustedes ven en el mal en que estamos. Me encanta, se incluye en el problema. Ahora, Nehemías, no fue culpa de Nehemías de que Jerusalén estaba destruida. Pero un buen líder siempre se incluye en el problema porque quiere ser parte de la solución. Nehemías no les dice a ustedes, por rebeldes, nuestros padres se lo merecían. ¿Cómo Dios los juzgó severamente? Nehemías no hace esto.
Bien pudo decirles esto, ¿verdad? Pero no lo hizo. Nehemías no les apuntó el dedo, no los juzgó. Él se incluyó mismo en el problema. Eso es una característica de un buen líder. Un líder toma responsabilidad del problema aunque él no haya causado ese problema. ¿Cuántos conocen a líderes así? Que dicen, fue mi culpa, a pesar de que no fue la culpa del líder. Ha de haber muy pocos líderes así, ¿verdad? Porque yo la verdad, si hay un problema y yo no fui, yo me lavo las manos. Pero Nehemías no se lavó las manos. Nehemías dijo, yo también me incluyo en el problema. Después les dice, Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Aquí les deja saber que la ciudad está en problemas. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, dice, y no estemos más en desgracia, dice otra traducción, oprobio o desgracia. Aquí Nehemías invita al pueblo a trabajar junto con él. No les dice, edifiquen ustedes, arréglenselas ustedes. Sus padres fueron los culpables, allá ustedes hagan la obra solos. Nehemías no les dice eso. Un líder da el ejemplo, da la cara y ofrece la visión. La solución al problema, como dice la Biblia, el pueblo perece por falta de visión. Aquí la visión, Jeremías la tira y es bien clara. Venid y edifiquemos los muros. Me encanta la claridad de la visión que Nehemías está exponiendo. Ahora, un líder, si Dios te ha llamado a ser líder, es bien importante que des la visión que el Señor te ha dado, con claridad. Porque a la gente no le gusta seguir a un líder que dice, oh, no sé a dónde voy, no sé cuándo voy a empezar, tal vez mañana, el mes que viene. ¿Quién quiere seguir a un líder así? Ahora, le doy gracias a Dios que nosotros no tenemos un líder así, ¿verdad? Verso 18. Entonces les declaré, miren, se tardó un montón, días, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos así. Así esforzaron sus manos para el bien. El pueblo responde a la visión de Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías dice, yo también voy a estar con ustedes. La mano de Dios está sobre mí. Aquí Nehemías le estaba contando cómo lo que Dios había hecho por él y con él. Cómo le dio la gracia ante el rey y cómo el rey financió el proyecto. Cuando Dios está contigo, como líder es bien claro, porque te va a financiar el proyecto, te va a dar los recursos. Y Dios no cambia, por cierto. Nosotros como iglesia estamos empezando una obra, ¿verdad? Y, y, y es bien hermoso ver cómo el Señor poco a poco nos está dando los recursos, ¿verdad? Empezamos con una camarita, sin cables, ¿no? Después compramos el tripod, esa cosa donde va la camarita. Y después compramos un micrófono y después esto y el otro. Y Dios, la verdad es increíble cómo está proveyendo lo que necesitamos y apenas acabamos de empezar, tenemos un par de meses, ¿verdad? Es increíble cómo Dios obra. Ahora, yo le doy gracias a Dios hoy en día porque estamos bajo el liderazgo del pastor Leo. Y es evidente que Dios está con él, que la mano de Dios está sobre él. Y la visión que Dios le ha dado es grande. Y solo Dios va a hacer posible esta visión que Dios le ha dado. Y yo quiero ser parte de esta visión de desarrollar líderes y hacer discípulos en todo Sudamérica, Norteamérica y en donde Dios abra las puertas. ¿Cuántos se apuntan? José, ¿no está levantando la mano?
Gloria a Dios, y está aquí con nosotros. Ah, así que oremos por el pastor Leo, por su familia, para que Dios les dé las fuerzas y la sabiduría para llevar a cabo esta gran visión, junto con nosotros, el equipo que Dios le ha puesto bajo su cargo. Porque como vimos anoche, todos nos necesitamos del uno al otro. Somos un cuerpo, somos una familia en Cristo. Eh, me- se me quedó muy grabado, ¿no? Cuando Leo decía que nos necesitábamos unos a los otros. Y sí es cierto. Yo los necesito y ustedes van a necesitar poquito, pero me necesitan, ¿verdad? El verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio, verso 19, de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Otra vez las tres moscas se acercaron para burlarse de Nehemías y los amenazaron que iban a ir con el chisme al rey como lo habían hecho antes. Ustedes sabían que este par causó que la obra se separara años antes. Y el rey había parado la obra, pero ahora era distinto, porque el mismo rey había financiado el proyecto. Alguien dijo que cuando la obra es de Dios, el mismo diablo pone las finanzas para hacer la obra. No sé si sea verdad, pero aquí Dios usó al rey pagano para levantar los muros de Jerusalén. O si no va a usar el diablo, por lo menos va a usar a líderes paganos para hacer su obra. Verso 20 dice, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, me encanta la respuesta de Nehemías, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Me encanta la respuesta que Nehemías les da. Ahora, dice, el Dios de los cielos nos prosperará. Hoy en día, y eso es un mensaje para la iglesia, la verdad, eh, que está confusa ahorita si se va a quedar el presidente Donald J. Trump o Biden. La respuesta que Nehemías le dio a esos enemigos, creo que es, es lo que está buscando la iglesia a escuchar de Dios. Dios, el Dios de los cielos, nos va a prosperar, sea con Biden, sea con Trump. Dios, la verdad, no creo que esté preocupado, no, de que si queda Biden o si queda Trump. La Biblia dice en Apocalipsis 4 que Dios está sentado en su trono, está, eh, está sin preocuparse. Así es que ya dejemos de afligirnos, ¿no? De quién va a quedar o quién no. Va a quedar el que Dios dispuso de antemano. Hagan fraude, no hagan fraude, lo quieran poner los poderosos de este mundo al Biden. Si Dios quiere a Biden, lo va a poner ahí. Y si no, lo va a quitar. Porque como dice la Biblia, Dios pone y quita reyes como a él le place, dice la palabra de Dios. Así que con fraude o sin fraude, Dios va a poner al que Él quiere. Una vez más, Dios está sentado en su trono, Él está en control. Dios, eso sí lo creo con todo mi corazón, que nos va a levantar a nosotros la iglesia. Nos está levantando. Vamos a edificar su iglesia. Y como dijo Jesús, las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros, porque el Dios que está con nosotros, Dios está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, como hemos estado leyendo en el libro de Hechos. Las críticas no tienen parte, ni derecho, ni memoria en las cosas que Dios
está haciendo con nosotros. No vamos a mirar al mundo, no vamos a mirar al presidente, no vamos a mirar a nadie. Vamos a poner los ojos en Jesús. Hermanos, siempre tenemos que hacer el bien. Como dijo otro pastor, tenemos que hacer el bien aunque no caigamos bien. Hay que pelear la buena batalla, como Pablo le dijo a Timoteo. Hay que terminar la carrera. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora recuerden, iglesia, ya para concluir, Dios, Jesús nos tomó por soldados. Somos soldados de Jesús. Somos soldados del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Somos soldados del gran yo soy, no se les olvide. Somos soldados del Alfa y del Omega. Somos soldados del principio y del fin. Somos soldados del autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Somos soldados de Dios. Porque Dios le ha hecho a Jesús Señor y Cristo, dice su palabra en Hechos. Si recuerdan, me da la semana pasada. Así que, hermanos, edifiquemos los muros de la iglesia, de nuestras familias, de nuestro país. Estados Unidos, como comentábamos con mis hermanos, están en ruinas. Y Dios está buscando esos pocos líderes que digan, yo quiero edificar esos muros, Dios. Yo quiero edificar mi país, la iglesia, mi familia, a la sociedad. ¿Cuántos se apuntan? Yo me apunto. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es más clara que el agua, Señor. Tú estás buscando hoy en día líderes que estén dispuestos a hacer el trabajo duro, Señor. Estar en el ministerio, Padre, es difícil, Señor, porque eh, lidiar con gente, Padre, es duro, Padre, pero te pedimos, Señor, que nos unjas, Señor, como ungiste a Nehemías, Padre, que tu mano esté sobre nosotros para hacer esta tarea que está delante de nosotros, Señor, de edificar los muros de nuestra iglesia, nuestras casas, nuestras familias, nuestros trabajos, Señor, nuestro país. Te pedimos, Padre, por esos pocos líderes, Señor, que tú tienes, Señor, en mente. Queremos ser parte de esta obra, Señor. Te pido, Padre, por nuestra iglesia, Señor, que apenas empieza, Señor. Te pedimos, Padre, que empecemos en el Espíritu, Señor, y que terminemos en el Espíritu, Señor. Que cuando nos mande, Señor, a traer al cielo, Señor, queremos escuchar las palabras, Señor, que en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Danos, Padre, esos líderes, Señor, como Nehemías, como David, como José, como Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, que no se arrodillaron ante el Rey, Señor, que fueron en contra de la corriente, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, necesitamos de tu unción, necesitamos de uno a otro, Señor. Padre, quita el orgullo de nosotros, Señor, que no haya espacio para el orgullo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga.